Bueno, muchachos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para hoy tenemos la Parashá Behar en el monte y creo que se le pueden poner muchos nombres, pero me pareció adecuado decir redescubriendo nuestra identidad en Yeshua, y casualmente tiene que ver con el mensaje que hoy dio el rabino, así que pues vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Entonces, la dinámica, como el hermano Jaime, vamos a tratar algunos pasajes de la Parashá y basado en eso vamos a extrapolarlo. Como decía yo en la oración, la idea es abstraer principios bíblicos que luego nos sirvan, porque la vida es muy bonita, pero la vida puede ser muy fuerte. Hay problemas, hay enfermedades, hay conflictos, hay días de mal estrés, el sistema nervioso puede estar desbalanceado. Hay muertes, hay de todo. O sea, la vida real es bonita, pero es dura. Y necesitamos los principios bíblicos de Dios aplicados en la vida. No puede ser una palabra bonita que escuchamos y ya está, sino que hay que extrapolarlo. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié ingeniería, el profesor ponía un teorema y parecía fácil. Y ya luego cuando ponía los ejercicios era ese teorema extrapolado y era muy difícil. Pero ahí estaba la capacidad de: tú conoces el teorema, ahora aplícalo en esto, en esto, en esto, en esto, y eso es un ejercicio constante donde tenemos que ir creciendo. Entonces, bueno, empezamos por el año sabático. La imagen me pareció chistosa. No es un año sabático para las personas, más sí para la tierra. Para las personas ya tenemos el día sabático semanal, ¿no? Ya quisiéramos, ¿no? Un año sabático para todos. No, no, no. Eso en el mundo venidero. Acá no tenemos todo un año sabático. En Levíticos 25:3 dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entonces, probablemente ya conocen el jubileo. Entonces, así como en franja de días tenemos el Shabbat cada 7 días, cada 7 años se llama Shemitah o Shemitah, no sé si la pronunciación esté correcta en español, pero se le dice así, que es un periodo de 7 años. En nuestro contexto esto nunca nos lo enseñaron, esto nunca lo supimos. Yo lo escuché esto ya de grande, yo nunca había escuchado que había que dejar descansar la tierra todo un año, pero resulta que así como nosotros guardamos Shabbat, la tierra tiene que guardar Shabbat. La tierra es un ser viviente, Dios vela mucho por la tierra porque además es suya. Incluso recuerden que cuando vemos, por ejemplo, lo de Caín y Abel, cuando Dios habla con Caín, y muchos pecados, habla de que derramar sangre inocente en la tierra. O sea, siempre la tierra tiene una connotación bastante importante, y creo que está representando en parte una de las aristas del mundo venidero, pero probablemente representa muchas otras cosas. Entonces, el séptimo año hay que dejar descansar la tierra, y 7 veces 7, el año 49, que es un Shemitah, se dejaba descansar la tierra, para luego en el 50 era un jubileo y también se dejaba descansar la tierra. Entonces, para ser claro, el año 48 era el año sexto del último Shemitah. Luego venía el año 49, que era Shemitah. El año 49 ya no podían sembrar. Luego venía el año 50, que era el jubileo, tampoco podían sembrar. Y el año 51, apenas en el 51 debían sembrar, o podían sembrar. Es decir, que en términos prácticos, piensen esto: ustedes como papás con hijos tienen su finca, el año sexto recogieron y ya el año séptimo no sembrar la tierra, ni el año octavo, sino hasta el noveno, se necesitaba confiar en Dios. O sea, es algo que personalmente pienso que nosotros, bueno, yo fui criado en ciudad, entonces no estuvimos en este contexto, y aunque hubiésemos estado en un contexto rural, pues no creo que en nuestras culturas se aplicara a dejar descansar la tierra un año. Eso requiere mucha confianza en Dios. Si nada más, a veces por el trabajo, uno dice: uy, no, me tocó trabajar en Shabbat porque no puedo faltar un día porque me descuadra toda la economía. Un día. Ahora imagínense un año. O sea, estos son palabras mayores. Esto es el deber ser, lo que debería ser.
No sé si en algún momento escuché o leí que en la tierra de Israel no tienen un momento exacto donde todo se haya cumplido perfecto, o sea, toda la totalidad de Israel, porque siempre pasaba algo, porque somos humanos, pero este es el deber ser, esto es lo ideal y esto muestra una confianza hacia el Señor. Entonces, un punto o un principio bíblico que puedo ver acá es que necesitamos remitirnos al diseño de Dios. Entonces, esto, si me está escuchando una persona del mundo y escucha esto, la persona no le haya sentido, porque ¿cuál es la lógica? ¿Cómo así? O sea que en el sexto año no va a dar el doble como pasaba con el maná, sino que va a dar el triple. ¿Eso qué lógica tiene? O sea, en el mundo eso no tiene ninguna lógica. Pero el principio bíblico acá es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios diga. A veces lo que Dios dice nos parece lógico y a veces nos puede no parecer lógico. Está bien, estamos en nuestro derecho. ¿Sí? Yo tengo un testimonio de eso, lo que está hablando. En mi casa, yo soy de un pueblo, sí, mi papá sembraba 6 años y el séptimo lo dejaba reposar, y en esa tierra, la tierra descansaba y solamente el ganado iba a comer el zacate que nacía, pero el siguiente año que lo sembraba, los elotes eran de este tamaño, eran calabazas así. O sea, es cierto, porque yo lo viví, porque mi padre practicaba eso y él leía el tiempo. O sea, yo sé de lo que está espectacular. Es la gracias, hermana, es la primera persona, yo no conozco, pero es la primera persona que me dice que se ejecutó ese mandamiento y lo vio cumplir. Así sí, que muchas gracias, es la primera vez. De la letra, mi papá lo cumplió. Amén. Y era el agricultor porque el maíz era de un tamaño así grande. Y delicioso. Delicioso, era lo mejor esa tierra. Como era como tipo barro o algo así, negro, barro negro, pero se daba y la gente le decía, ¿qué haces tú? Y él decía, dejar de descansar la tierra un año completo, pero el siguiente ese terreno se desgranaba lo más no poder. Y lo digo porque yo desperté ya mirando todo eso. Excelente, gracias hermano. No, espectacular. Sinceramente, como decía, no había conocido a una persona, así que gracias. Yo sé que esto es verdad, todos lo sabemos, pero luego es bonito verlo hecho realidad, ¿no? Lastimosamente yo no viví eso, así que bueno, muchas gracias. Entonces ese es el punto, necesitamos obedecerle al Creador, obedecerle a su diseño. Hay cosas que Él ordena que a nosotros nos parece lógico, sí, tiene sentido, sí. Y hay cosas que genuinamente uno en su razonamiento dice, uy, de pronto esto no tiene tanto sentido, pero tenga o no tenga sentido para usted, obedezca. ¿Sí? Si pasa con las cosas que no tienen vida, como, qué sé yo, cualquier elemento que tú compras, viene con un manual o una herramienta, viene con un manual, úselo de esta forma, tal. Y eso, digamos que da el rendimiento más óptimo con cosas que no tienen vida, y cuando el creador son personas, para cualquier tipo de herramienta o device o lo que sea, cuanto más para lo que tiene vida que Dios ordenó. Entonces Dios nos creó a nosotros, nos dio todo este manual, Dios creó la tierra y nos da ese manual. Entonces por supuesto que hay que obedecerlo. Él dice, yo de niño, yo recuerdo que yo solía ver a Dios, la forma en la que yo fui educado, yo fui criado católico, yo solía ver a Dios como algo mágico, como que hacía así todo, y como que no tenía razonamiento, como que era completamente mágico. Y está bien que hay cosas que a nuestros ojos puede ser mágico, yo no voy a decir que no, pero Dios tiene mucho razonamiento. Hoy en día veo a Dios con un montón de cualidades y una de ellas lo veo como el gran ingeniero, como el gran diseñador. O sea, lo veo como con una inteligencia suprema que antes yo no era capaz de divisar a Dios así, sino que lo veía como un ser humano que puede ser así, ya, cree esto, cree lo otro. Claro que él puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero la inteligencia que hay en el cielo, si acá humanamente hay personas supremamente inteligentes, y eso es una gota en comparación con el mar de inteligencia que hay en el cielo, la sabiduría, la inteligencia del diseñador, del creador de todo esto es impresionante. Hoy en día veo también a Dios como un ingeniero, como el mejor ingeniero, como el mejor diseñador, y todo esto lo dice por algo. Imagínense donde un diseñador tuviera que explicar en el manual,
haga esto y luego entre paréntesis, ¿por qué? No, hágalo porque no. El creador no tiene por qué explicarnos, antes nos da sus instrucciones. Porque hay gente que dice, ay, ¿esto qué razonamiento tiene? Esperan entonces que Dios da un mandamiento y entre paréntesis, esto pasa porque yo creé moléculas en la tierra y tienen que yo... No, no tiene necesidad. Antes ya nos dio los mandamientos, gracias. Como que ya con eso es más que suficiente, no tenemos que estar... Digamos que podemos cuestionarlo en un buen sentido de que queremos aprender, pero no cuestionarlo en soberbia, ¿no? Entonces, alguna vez con un amigo que es ateo hablábamos de eso y yo le decía, es que si usted piensa en que la ciencia no va con Dios, eso no me gusta, porque Él es el mejor, el más sabio. Si nada más, yo le decía a este amigo, si nada más la distancia a la que estamos con el Sol es la distancia adecuada para que no nos quememos, para que los seres humanos podamos respirar. Alguna vez vi un documental de las orcas. ¿Conocen estos animales? Sí, sí. Estos animales son supremamente inteligentes y están diseñados para estar en el mar. Desde hace algunos años los han capturado y los llevan a parques de agua. Y en estas piscinas, que a pesar de que son grandes para estos animales, eso es muy pequeño, no están diseñados para eso. Y en ese contexto, lastimosamente han asesinado muchas personas y entrenadores de estos animales. Y es bastante curioso porque en el mar nunca se ha registrado un ataque de estos animales a los seres humanos. En cambio, en estas piscinas de SeaWorld y todas estas cosas, han asesinado a varios. Y entonces se preguntan por qué. Yo digo, pero es que no es obvio. El diseño que tienen esos animales no es para estar ahí. Es decir, que todo lo que Dios diseña en el ser humano, en los animales, en absolutamente todo, tiene un propósito y nos tenemos que ceñir a eso. Entonces, este es uno de los principios bíblicos que puedo abstraer de esto, en este caso para la tierra. Lo otro es que, el otro principio que yo veo acá es que Adonai, Dios no te va a pedir algo que no te pueda dar. Por ejemplo, en este momento le está pidiendo al pueblo de Israel que dejen descansar un año la tierra, nada más. Y en el caso de jubileo, pues 2 años. ¿Y por qué se los pide? Porque ya venía sustentándolos 40 años. En 40 años no tuvieron que cultivar. O sea, miren las proporciones. Dios ya en 40 años los sustentó donde no tenían que cultivar absolutamente nada. ¿Qué son? De 40 años, deme un año cada 7 años. Deje descansar la tierra. O sea, realmente lo que pide Dios es muy poco. Realmente si Dios nos pide un día de 7, la gente, aún cuando tenemos soberbia, decimos que no. Uy, ¿cómo va a estar todo un día en una iglesia? ¿Cómo? Uy, eso es tan aburrido un viernes en la noche a encerrarse a leer la Biblia y tal. Y yo digo, es que tras de que, mejor dicho, somos bien desagradecidos, ¿no? Nos da 7 días donde nos guardó de tantísimas cosas que ni dimensionamos. Nos ha bendecido tanto y nos parece mucho darle un día. Es como si a ti te dieran $7,000 millones. 7,000 millones, no hiciste nada, 7,000 millones, pero dona 1,000 millones. Ay, no, 1,000 millones es mucho. Pero venga, usted no mereció nada para tener 7,000. O sea, no sea descarado. Pero uno, en su ignorancia, uno llega a esos niveles de descaro. ¿Sí? Entonces, ese es otro principio bíblico que veo, que lo que sea que Dios te pida, Dios te sostiene. No te lo pide porque no lo puedas dar, tú lo puedes dar. Y el último principio que yo veo acá, el principio bíblico, es que a veces Dios nos quiere dar mucho. Por ejemplo, en este caso, demanda de ellos una buena administración de la tierra, pero toca primero pasar por el desierto. A veces sin desierto no estamos preparados para ciertos regalos que Dios nos quiere dar. Si nos diera esos regalos sin pasar por el desierto, por ejemplo, si le pide este mandamiento al pueblo de Israel, directamente salidos de Egipto, y de una vez lo mete a la tierra y les dice, no, necesito que me den un año cada 7 años y luego en el jubileo 2 años, para decir, uy, no, eso es mucho. Pero en este momento ya Dios los sostuvo, no se les desgastó el calzado, no tuvieron que hacer nada, les llovía maná del cielo, les llovía comida, carne del cielo, no tuvieron que hacer nada. Entonces, después de estar sustentados de gratis, Dios les pide esto. Entonces a las personas, entonces estamos capacitados para algo. Pero si no los pasa por el desierto y les pide esto, entonces parece mucho. Es la realidad. Así somos las personas. Entonces uno a veces quisiera no pasar por desiertos, es verdad, pero lastimosamente es necesario. Es así.
año de jubileo, Joel, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, bueno, esto está relacionado con lo que estábamos hablando. Yo cuando veo esto, yo creo que el jubileo tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que Yeshua es nuestro jubileo. Y yo creo que una de las aristas es que estas personas, algunas de ellos habían hecho un mal negocio, estaban en la quiebra, habían tomado malas decisiones y de repente tienen una oportunidad inmerecida y porque el jubileo pueden volver a su tierra, a su parentesco y pueden ser redimidos a pesar de que habían decidido mal, a pesar de que habían hecho un mal negocio, a pesar de que habían cambiado la bendición por un plato de lentejas. Pero Dios tiene la capacidad de redimirnos y una de las aristas que yo veo del jubileo son las segundas oportunidades. Y yo creo que Dios nos da muchas segundas oportunidades y a veces nosotros incluso limitamos a Dios. ¿Quién no quisiera volver el tiempo en algo y corregir algún pecado, algún mal negocio, algunas malas palabras a un familiar que tal vez ya no está? Yo creo que todos cambiaríamos muchas cosas, muchísimas. Pero yo quiero dejar en claro que Dios redime y lo quiero dejar en claro en una connotación real, que no sean solo palabras. Incluso hay cosas del pasado que puede que hayamos hecho y uno piensa que ya no hay nada que hacer porque es del pasado. Claro, las personas estamos sujetos al tiempo y al espacio. Dios no está sujeto. Quiere decir que si yo hace 15 años tal vez tuve un encontronazo con una persona y le dije lo que sea, e herí sus sentimientos, yo no puedo volver a eso. Pero Dios puede volver a ese escenario y uno no dimensiona eso. No para que ahora yo no diga eso, sino para buscar el mal menor, como el buen abogado. Son cosas que funcionan en el mundo espiritual que uno no dimensiona y como uno no dimensiona, uno las minimiza o limita el poder de Dios. Entonces, en esta cuestión de segundas oportunidades, me parece que podemos abrir un poco el espectro y pedirle a Dios para que sane cosas del pasado que nosotros no podemos cambiar ni podemos volver atrás, pero Él puede, que Él no está sujeto en el tiempo. Dios no está sujeto en el tiempo, así que lo que sea que haya pasado, quiero que lo tengamos claro, que crezcamos un poco en esto y en nuestras manos tratar de redimir lo que se pueda, pero lo que Dios redime está mucho más allá de nuestro entendimiento. No limitemos a Dios, Dios es de segundas oportunidades. Y es bien importante saber todas esas cosas, porque pues todos los días pecamos, ¿verdad? Y hay pecados grandísimos que cometemos y a la larga nos condenan. Aparte de que nos condenan, te sientes indigno cuando empiezas a hacer tu oración. Entonces, amén. Sí es importante reconocer. Amén. Entonces, gracias hermana. Y hoy el mensaje del rabino me gustó mucho porque yo no lo había pensado así y está relacionado con esto, pero él decía que una cosa es la identidad que tú te ganas. Él ponía el ejemplo del violinista, del ingeniero, del trabajador social, de lo que sea que trabajes. No está mal que tengas una identidad, que trabajes por él, no está mal, pero la identidad por la que trabajas es temporal, pero la identidad que recibes es permanente. Entonces, si tú eres hijo de tus papás, no importa lo que hagas, tú eres hijo de tus papás. ¿Tú te ganaste eso? No, tú no te ganaste eso, tú lo recibiste. Pasa exactamente lo mismo con Dios. Y pasa esto en el jubileo. En el jubileo es como que esa segunda oportunidad redime y le devuelve la identidad a la persona que tal vez estaba perdida y que había tomado malas decisiones, como el hijo pródigo. Nunca dejó de ser hijo, ¿sí? O sea, hay una capacidad de ser redimidos delante de Dios y yo pienso que esto pesa más para nosotros que podemos decir gentiles en cuanto a que no teníamos un origen definido. Entonces, alguna vez hace muchos años, yo no soy de ver novelas, pero hace algunos años en Colombia, yo creo que en Centroamérica también, había una novela que se llamaba Nuevo Rico, Nuevo Pobre, y era un tipo que toda la vida fue pobre, extremadamente pobre,
y como a sus 30, 40 años lo buscan y le dicen que cuando él fue bebé había sido intercambiado y que en realidad él no pertenecía a esa familia sino a esta otra, y cuando va a ver era una familia multimillonaria, y entonces ahora el que era pobre vuelve a su familia original que es millonaria, y el que había estado en esa familia pues ahora se vuelve pobre. De alguna forma es algo jocoso, pero de alguna forma esto es como eso y más, porque nosotros estábamos perdidos, nosotros vil y menospreciados, nosotros no, y de repente nos dicen, oiga no, mire, esta es su verdadera identidad, Dios lo escogió y Dios le va a brindar cosas que ni usted dimensiona lo que viene para usted en el mundo venir, es que no lo dimensionamos, o sea, es 80.000 millones de veces más grande que ganarse la lotería más costosa de este mundo, y no lo dimensionamos, es que no lo dimensionamos, porque como no lo vemos en este momento, pero la identidad que nos dieron es de rico, y no sabemos. Entonces éramos pobres, y en Yeshua, en la identidad que ahora nos da, por eso también llamé el título Redescubriendo nuestra identidad. O sea, yo entiendo que no lo vamos a dimensionar nunca, que estamos limitados, pero por lo menos tenemos que tenerlo claro, por lo menos tenemos que saberlo. Si las personas supieran esto, yo me doy cuenta que en el mundo la gente tiene no siente necesidad de Dios. O sea, no se sienten en deuda, es como la tarjeta de crédito. Tú sientes que tienes dinero, porque de pronto te dieron una tarjeta de crédito y te metes a la aplicación y tienes un cupo de $10,000. Entonces, te gustó algo y dices, bueno, ahí tengo un dinerito, y parece que tuvieras dinero. O sea, es exactamente lo mismo. La gente cree que tiene dinero, no saben que todo lo deben al dador de la vida, no saben que tienen necesidad de Dios. El año pasado yo tuve que ir a San Luis Potosí por trabajo yo trabajaba en Canadá en ese momento, y estaba con unos compañeros canadienses, y uno de ellos es muy del mundo, o sea, muy de viajar, alguien del mundo, y él me preguntaba, o yo le decía que todos necesitábamos de Dios, y él me decía, la verdad yo no siento que necesite de Dios, a mí en la vida me ha ido bien, yo gano buen dinero, él tiene, no sé, 38, 39 años, yo no he necesitado de Dios, me dijo, mientras íbamos en el carro. Y yo le dije, bueno, si no lo has necesitado, o sea, no te quiero, pero si no lo has necesitado, lo necesitarás. Y él me dijo, bueno, pues veremos. Así me dijo. Miren cómo es la vida, que esa misma semana, yo estaba comiendo en un restaurante, mi esposa fue a visitarme y me llama él. Otro compañero que estaba con nosotros, y me dice, vente para acá que Vince, se llama Vince, está enfermo, ya llamamos a la ambulancia, vente para el hotel, y pues nosotros no hablamos español, entonces tienes que estar tú, y yo, wow. Entonces me tocó irme rápido para el hotel, y efectivamente cuando llegamos, había llegado la ambulancia, lo tenían sin camisa, midiéndole absolutamente todo, y estaba como de película, y yo, entonces me tocaba a mí traducirle con las personas de la ambulancia, y entonces las personas de la ambulancia le hacían preguntas de todo tipo de salud, en donde pues yo inevitablemente tenía que saber todo de la vida de él, porque era el que traducía, y no, hombre, estaba fatal, pero fatal. Había tenido problemas de pánico, depresión, tomaba medicamentos de yo no sé, un montón de cosas, impresionante. En ese momento el latido estaba, mejor dicho, estaba fatal. La presión, esa noche había tenido un ataque de pánico. Estaba fatal. Y ya luego, bueno, pasó el momento y gracias a Dios todo fue a mejor y listo, no pasó a mayores. Pero a mí me dejó una enseñanza. Yo decía, hace 3 días, este hombre de 38 años, donde se ve saludable, o sea, él se ve saludable, hace ejercicio, se ve más saludable que todos nosotros. Y él me decía, yo hasta ahora no he necesitado de Dios. 3 días después, Dios me muestra que definitivamente, y yo decía, wow, pero con tantos problemas de salud y luego de cosas mentales y un montón de cosas que salieron ahí a la luz, yo decía, ¿qué más necesita este hombre para que por fin se dé cuenta que sí necesita de Dios? Literalmente es como la tarjeta de crédito. Hay gente que está supremamente endeudada
Pero dice, no, yo no, ¿cómo está tu economía? No, bien, bien. Ah, ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra tarjeta de crédito con Dios? No, nosotros tenemos que estar sin deudas. Somos humanos, nos vamos a equivocar, aquí nadie es perfecto, pero debemos procurar estar a cuentas con el Señor. Leyes sobre la tierra y su redención. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Bueno, la tierra es de Dios y a la verdad todo es de Dios. Hay una canción que mi mamá escuchaba que dice, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Eso somos nosotros, somos dueños de nada. O sea, nosotros somos administradores. Tienes una esposa, tienes unos hijos, tienes un gran trabajo, tienes un carro, tú eres administrador de todo eso. No somos dueños de nada, genuinamente. Y esto está muy bien porque yo pienso que limita el orgullo, la acumulación excesiva, porque entonces si hay bienes materiales podemos perder el foco de para qué son los bienes materiales, y el abuso. Entonces estamos limitados y eso está muy bien. O sea, necesitamos estar limitados, no extralimitados, no ahora que no podemos, sí, claro, queremos calidad de vida, queremos, por supuesto, hay que ser esforzados. Pero es bueno saber que mi esposa no es mi esposa. Eso me da un respeto hacia ella. Aún en los momentos que yo pueda estar muy bravo, ¿qué tal? Ey, es que no es tu esposa. ¿Sí? Calma, o sea, estás envalentonado, estás molesto, ella cometió un error, está bien, te entiendo. Pero ojo que no es tuya. Entonces, eso nos da un sentido de madurez espiritual. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya, ahí está claro. Lo que sea que tengas, yo sé que trabajaste, que hiciste un mérito, que estudiaste, que fuiste a la universidad o que trabajaste muy duro, y entonces está bien, o sea, está bien. Pero aún así hay gente que estudia más que tú, hay gente que trabaja más que tú y no tiene ni una cuarta parte de lo que tú tienes, como para que vengas a creer que es mérito tuyo. Entonces, como que tranquilitos, vamos a estar aterrizados, con los ojos puestos en Dios, agradeciendo por todo y sabiendo que todo lo recibimos de Él. Entonces, lo otro que veo acá en la segunda parte de ayudar al hermano, lo vuelvo a relacionar con lo que hablábamos ahorita de las segundas oportunidades, y es algo que tenemos que cuestionarnos, que Dios, verticalmente, Dios nos da muchas segundas oportunidades, muchísimas. ¿Por qué no habríamos nosotros de horizontalmente dar muchas segundas oportunidades? O sea, nosotros estamos llamados a dar muchas segundas oportunidades, como dice Mashiach, 70 veces 7 perdonaréis. E incluso en cosas delicadas. Y esto ya, sí, cada quien, pero hay cosas, miren, hasta delicadas como una infidelidad. Uno podría decir, no, es que me fue infiel, entonces tengo el derecho de divorciarme. Sí, o sea, técnicamente sí tienes el derecho, pero ¿acaso tú no le has sido infiel a Dios? Y Dios no te ha despojado. ¿Por qué? Porque Él es abundante. Él tiene amor. Está bien que nosotros no somos Dios, pero la invitación es en absolutamente todo segundas oportunidades. Por supuesto que tiene que haber un proceso. Yo no estoy diciendo ahora que sí, o sea, todo a su medida, a su correcto balance, pero yo pienso que como cuerpo de Mashiach nosotros podemos dar más y mejores segundas oportunidades, desde cosas pequeñas en el día a día, en la convivencia con la esposa, con los hijos, con los hermanos que vienen 3 veces y luego vuelven en 3 años, y entonces está uno ahí como, no, hermano, tranquilo, vamos a dar más y mejores segundas oportunidades. Y lo otro, alguna vez escuché que en la cultura hebrea dicen que si el entorno no está bien, un judío no es feliz, algo así, como que esa es la idea. Y yo pienso que ese tiene que ser la mentalidad que debemos tener, o sea, que nuestro entorno esté bien. No puede ser que yo estoy bien y mi familia o mi comunidad están mal, y yo como que, ay, sí, qué lástima, pero ya, como diciendo no me importa. Yo pienso que a la verdad eso hay que mecanizarlo. Bueno,
culturalmente yo no, por lo menos en la cultura en la que yo me crié, somos muy individualistas. O sea, como que tú estés bien, y aparte culturalmente somos un poco clasistas, y entonces no, si tú progresas y los demás, bueno, pues cada quien se labra su camino y tal, y tenemos, sin darnos cuenta, mecanizada una cultura muy individualista, donde realmente no nos preocupamos por el prójimo, nos preocupamos de boca, sí, eso sí, pero de corazón yo pienso que no. O sea, no sufrimos con el que sufre, no. Si yo estoy bien, como que sufro menos. Eso para mí es algo que hay que mecanizarlo. Yo pienso que, por lo menos cuando yo empecé en esto, voy a dar un ejemplo práctico. Cuando yo empecé a los 18, 19, yo estaba en la universidad y algún amigo me llamaba, por ejemplo, a decir que mi amigo tenía novia y, por ejemplo, empezaba a coquetearle a otra chica. Yo no le decía que eso estaba bien, pero yo no le decía que eso estaba mal. Yo como que, sí, o sea, yo sabía que estaba mal y yo no le apoyaba su maldad, pero yo no iba en contra, o sea, porque, no sé, en el mundo eso no es tan grave y es una persona del mundo, ¿no? Y hoy en día, pasó hace un par de años que un amigo me llamó a decirme que va algo por ahí de otra chica, como que casual, me lo dijo casual, y a mí me enervó. Pero antes de eso no me enervaba. Genuinamente no, o sea, no que yo dijera que estuviese bien, no, pero no me molestaba. No, como que, bueno, ya. Me enervó. Y yo tuve que decirle a mi amigo, venga. ¿Y usted por qué está haciendo esto? No, porque esto. Yo le dije, no. Yo le dije, mire, sea respetuoso con su novia, que además lo ha ayudado en el negocio, en esto. Me sentí como el papá. Y yo no quería, pero me nació, o sea, me enervó y él como que no le gustó, pero bueno, eso es amor también, porque es mi amigo y le tenía confianza, no es alguien ahí X. Y entonces me di cuenta que ahora yo tenía mecanizado ciertas cosas de la justicia de Dios que yo antes no las tenía mecanizado. Yo las leía, yo las entendía, pero no las vivía. Entonces esto del bien colectivo, por eso digo que hay que mecanizarlo. O sea, eso toca practicarlo, que el hermano mañana necesita que le ayude con una mudanza y yo mañana, yo no quiero, pero venga, vamos y yo le ayudo. Tengo que obligarme, tengo que mecanizar el bien de los demás. Y eso es algo en lo que también el cuerpo de Mashiach podemos crecer. Bueno, ciudades amuralladas y aldeas. Había una diferencia entre las ciudades que estaban dentro de una muralla y las aldeas que era el campo rural donde podían cultivar. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimir hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada, quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. En cambio con las aldeas, más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Entonces, yo simplemente veo acá que Dios hace una diferencia, porque las de las aldeas, yo creo que hay muchas aristas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se puedan decir, ¿no? Una arista de los principios bíblicos que yo veo es que las de las aldeas contribuían directamente con la vida, porque eran cultivos y pues se necesita para el alimento. Los de las ciudades amuralladas contribuyen indirectamente para la vida. Entonces yo creo que Dios organiza las prioridades correctamente, y simplemente esa era una de las cosas que quería mencionar acá. Yo personalmente, mejor dicho, he peleado mucho con mis prioridades, toda la vida, hasta el día de hoy. Y con mi esposa hablamos mucho de esto, que priorizamos cosas que no son, que se vuelven importantes para uno, pero cuando tú aterrizas la vida y el contexto y el polo a tierra en el que deberíamos estar, en realidad no son tan importantes. Y yo pienso que nos pasa muchísimo, y creo que más en este país, donde nos bombardean con publicidad, con un montón de cosas como si fueran importantes. Un iPhone parece una necesidad, suena mal porque yo tengo un iPhone, pero hay cosas que parecen necesidad que no lo son, sinceramente no lo son. Entonces, si las podemos tener, excelente, y si no las podemos tener, no debería ser un big deal. Hace como el año pasado íbamos para Colombia con mi esposa y viajábamos, por ejemplo, en la noche.
Y ese día en la mañana yo me fui a trabajar y la llamé y estaba súper estresada. Y mi esposa es la mejor, no, esto es solo un ejemplo, mi esposa es espectacular. Y esa mañana estaba súper estresada. Y yo, ¿qué pasa? ¿Y por qué estás tan estresada? No, que ya casi es hora y la maleta y me falta esto y tal y tal. Pero súper estresada porque creía que no iba a tener la maleta lista. Entonces yo le dije, esposa, tranquila, ¿qué es lo peor si no tiene la maleta lista? No, pues ya. O sea, hay problemas en la vida que son importantes. O sea, cuando estemos estresados por cosas que no, sepamos respirar ya y mirar al cielo y decir, esto no es tan importante. Yo quisiera que la maleta esté lista, obvio, sí, pero no es como para marcarme el día. No, vamos a aprovechar los días que Dios nos dé. O sea, esto es un ejemplo práctico, no es fácil, ¿no? Y bueno, y a la esposa hay que decírselo bonito, ¿no? Tampoco puede ir, pero hay que crecer en esto hay que hablarlo, esto no pasa nada, o sea, y así viceversa, ¿no? Ella también me puede decir y está bien. Entonces tenemos que aterrizar las prioridades, básicamente. Prohibición de interés. Levíticos 25:35. Y cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo, hay que contribuir al entorno, por supuesto, y en la medida de lo posible, no es una cuestión, depende de cada contexto, pero no es una cuestión de que di ya, ¿sí? Sino como algo momentáneo, porque dar caridad biológicamente da dopamina al cuerpo. La gente en el mundo da caridad y eso los hace, da una gratificación, da un sentimiento de sentirse, valga la redundancia, gratificado. Entonces no se trata de eso, o sea, no se trata de que el hermano pasó por un problema y tal, sino que en lo que se pudiese. Puede que lo pueda sostener más económicamente, puede que económicamente y luego con algo de tiempo o ayudarle lo que sea, no sé, pero no es una cuestión de dar, sentir esa dopamina y ya está, y me desentendí, no, es una cuestión de hermandad, de construir comunidad, lo que hablábamos ahorita, de sostenernos los unos a los otros, porque como lo dije al comienzo, la vida es muy bonita, pero puede ser muy dura. Entonces es una cuestión que va más allá de dar algo de caridad. Principio bíblico de no aprovecharse de la necesidad del otro, no porque el hermano esté pasando por algo me voy a aprovechar. Yo tengo un ejemplo que me pasó hace tal vez unos 10 años en Colombia. Yo tenía un carrito, un Mazda, y pasó algo en la familia y había que vender ese carro, digamos que hoy era lunes, y yo tenía que tener la plata para el viernes, porque pasó una emergencia y tocaba venderlo. Supongamos en dólares que el carro costaba $10,000. Entonces, esa mañana me informaron y tocaba vender el carro cuanto antes. Entonces, el carro, si yo me esperaba, se podía vender, si yo no tuviese afán, hasta que salga un buen comprador, $11,000, $12,000. Y yo decía, como tengo afán, hay $10,000, $9,000, un poco, o sea, lo vendo un poco más barato porque tengo afán. Ese día me fui donde un señor que por esos días estaba haciendo como un amigo mío, por el trabajo y unas cosas ahí, y yo le conté mi tristeza. Yo le dije, no, imagínese lo que me pasó esto, y ahora tengo que vender el carro y necesito esa plata de aquí al viernes, y tal, y tal. Yo como desahogándome, ¿no? Normal. Y el hombre, bueno, me escuchó, y el hombre se quedó como pensando y va y me dice, venga, no se moleste por lo que le va a decir, pero le doy $4,000, ya, así ya. Y yo me sentí como si me hubiesen metido un puño en la cara. Yo me sentí ofendido, porque primero sentí que no me entendía y sobre todo, en segunda instancia, sentí que se estaba aprovechando. Porque además yo sabía que otro contexto es una persona que no diga, venga, yo sé que usted, pero a mí me serviría y yo hasta acá llego, pero él tenía más, o sea, se notó un contexto de avaricia, de que, aquí puedo hacer el negocio. Mientras yo literal, yo no le estaba vendiendo, yo le estaba contando mi problema. Y esa fue la respuesta de él. Para mí fue una cachetada, yo dije, me ofendió. Y él me dijo, no se ofenda, pero yo le dije, venga, respete, o sea,
Y aparte un precio que yo decía, yo voy a cualquier lado y me dan por lo menos 7.000, 8.000 y usted me ofrece 4.000. O sea, supremamente fuera de lugar. Y esto es, cuando leí esto recordé ese ejemplo. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, los problemas de nuestra comunidad no es para aprovecharnos. O sea, no es para hacernos ricos a costa del sufrimiento de otros, ¿no? La riqueza viene de Dios. La riqueza no viene por... Yo sé que la gente lo puede pensar, ¿no? Que la riqueza viene porque usted fue muy piloso, porque usted... En el mundo pueden pensarlo. Nosotros tenemos que entender que no. Nosotros tenemos que entender que no. Entonces, bueno, un ejemplo que quedó para la historia con este señor. También el año pasado en Canadá un compañero de trabajo, estábamos hablando de esto, de que hay que soportar a la comunidad, de que hay que ayudar, etc. Y es una buena persona, mi compañero. Y un día llegó y me dijo, yo todos los días que vengo al trabajo veo el mismo homeless y me da pesar, pero yo no sé si darle plata, porque yo sé que lo va a usar probablemente para la droga, especialmente en Canadá. Bueno, en todos lados creo que pasa, pero en Canadá pasa mucho, porque le dan droga gratis a los homeless, lastimosamente. Y él me preguntó, y nosotros hablábamos de Torah, de Biblia, aunque él es cristiano, ¿no? Pero hablábamos del tema. Y entonces me decía, ¿qué hago? Si todos los días vengo y veo ese homeless y tal. Entonces yo le dije, pues acérquese. Si usted tiene para darle y quiere darle, dele, pero no le dé solo dinero. Dele también. Dígale una palabra, dígale, mire, Dios lo ama, Cristo lo ama, voy a orar por usted, ¿cómo se llama? Pepito, Dios lo ama, Dios quiere algo, pero háblele, o sea, no sea una cuestión de dar dinero ya, porque también en el ayudar a los demás tenemos que tener un tacto de no dañar la dignidad de las personas. Si un hermano está pasando por necesidad, no es una cuestión de que, Jaime, ¿tiene problema? Sí, tome, aguanta, me dice. No, hay que tener un tacto. ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? A veces le puedo ayudar más con trabajo que con darle dinero. Y eso dignifica a la persona. Entonces es una cuestión de que hay que saber discernir. Y yo le decía a él, está bien, dele dinero, pero háblele. Dele una palabra a Dios, dígale algo. Así sea, Cristo lo ama. Bueno, en inglés, God loves you. Así sea solo eso. Yo me decía, pero es que no me parece justo, porque yo sé que se lo va a gastar en dinero. Yo le decía, si Dios no le diera a usted algo que Él ya sabe que va a administrar mal, usted no tendría nada. ¿Qué le ha dado Dios a usted que usted nunca cometió un error y no ha administrado mal? Dios le ha dado a usted dinero que usted ha desperdiciado tontamente, o le dio una esposa que a veces la trató mal. ¿Y por qué si Dios, sabiendo que usted lo va a hacer mal, aún así le da, usted no le da a otro? Déjele a juicio de Él si se lo va a gastar en las drogas o en la comida. Usted, o sea, por lo menos imite el comportamiento de Dios, no tiene excusa. Y él dijo, uy, bueno, sí. Entonces, bueno, dignificar nuestra comunidad, ayudar en lo que podamos. Lo físico depende de lo espiritual. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Adonai. Entonces, esto lo sabemos, que la parte espiritual sostiene toda nuestra estructura económica, social, como comunidad, como familia, como esposos, como padres, sostiene todo. Algo aquí me llamó mucho la atención, porque uno cuando habla de idolatría, o por lo menos antes, uno de una vez se remitía como a las estatuas, ¿no? Como a estas cosas, o sí, lastimosamente que se ve en los santos, en la religión tradicional. Y eso está claro que es idolatría. Pero a mí me llamó la atención que aquí dice, no haréis para vosotros ídolos, y luego sí aparte, ni escultura, o sea, como diciendo que no necesariamente los ídolos son las esculturas, o sea, como que está incluido, pero no necesariamente. Entonces, idolatría es lo que sea que usted ponga por encima de Dios. Idolatría pueden ser sus hijos, totalmente. Idolatría puede ser su esposa, idolatría puede ser su trabajo. Idolatría puede ser cualquier cosa que en algún momento determinado, así sea un par de horas, usted puso por encima de Dios. Entonces, aquel día me pasó, ya hace 3 meses, 4 meses, cuando recién llegué este año,
yo tenía que sacar la licencia de Texas, de driver license, y yo traía mi licencia de Canadá. Entonces solamente tengo que ir y como homologarla. Y ya iba a empezar a trabajar, y para empezar a trabajar necesitaba la licencia de Texas como una prueba de ID. Y a la verdad era como un martes y yo ya empezaba el lunes. Y cuando fui a sacar la cita pensé que era rápido. No, hombre, como 3 meses, 2 meses, 1 mes. Y entonces empecé a preguntar en ChatGPT que a cuál lugar puedo ir walk-in, sin sacar cita. Y básicamente a ninguno. Y entonces yo decía, uy, pero yo necesito ese driver license. O sea, no era una opción. Entonces, ese día, esa tarde, eso era como un martes, esa tarde estuve como unas 2 horas en ChatGPT preguntando, bueno, dame una lista de los sites que más probablemente atienden sin cita y tal, y de acuerdo a mi locación para que no fuese tampoco exagerado. Y fueron como unas 2 horas y tal, y bueno, y conseguí una como a 5 horas para el viernes a las 2 de la tarde. Y yo dije, bueno, pero es que yo la necesitaba para el lunes. Eso fue el martes. El miércoles me quedó ahí la cosa y yo dije, no, pero el miércoles se me va a dañar el chaval porque va a estar por allá. Y luego, ay, no. Y entonces el miércoles, otra vez en la noche, me puse a ver citas y nada, me puse a ver... entonces le preguntaba otra vez a ChatGPT, y otra vez, y se me fue 1 hora. Y de repente se me cruza así un pensamiento como el Ruach, como regañándome un poco. Así, o sea, lo sentí así brusco. Deja de hacer a ChatGPT tu Dios, como si fuera el Ruach HaKodesh. Así sentí algo, o sea, y yo dejé el celular. Y yo, oiga, sí, yo creo que este ChatGPT y toda esta tecnología es lo primero que uno recurre ante problemas, sin darse cuenta. Y yo dije, esto se me está volviendo como si fuera Dios, sin darme cuenta, porque pues nada, yo necesitaba era una guía. Y entonces yo dije, bueno, sí, ChatGPT se me está volviendo como un Dios, porque estoy consultando todo. Entonces, dejé el celular a un lado, y era como el miércoles a las 7. Y me encerré en el cuarto, me arrodillé y me puse a orar. No porque yo sea bueno, ¿no? Porque me sentí regañado. No es que, no, porque la santidad viene de Dios, no de uno. Me sentí regañado. Entonces dejé el celular a un lado y me puse a orar. Padre, sí, perdón, Bueno, y entonces ya después de hacer la oración, ya sin estar despegado, ni preocupado, ni en esta dinámica en la que estaba, como solucionando todo con mis fuerzas, pues ya más tranquilo, después de orar, tomé el celular, me metí. Había una cita disponible al otro día a 15 minutos, al más cercano, la tomé, 9 de la mañana, solucionado el problema. Así de sencillo. Y a mí eso me enseñó mucho de que tenemos que, tener cuidado con la idolatría, porque genuinamente pasa sin darnos cuenta. Yo que voy a idolatrar ChatGPT, me da igual, pero sin darme cuenta lo estaba idolatrando. Y entonces cuando recurrí a Dios, de una vez solucionaba el problema, ya. Entonces, pues eso me marcó, ¿no? Idolatría puede ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y bueno, como decía, nuestro jubileo es Yeshua, y lo relaciono mucho con lo que él leyó en Isaías, cuando se cumplió esa palabra. En Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, totalmente un vocabulario de jubileo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, pues Yeshua, nuestro jubileo, es quien nos redescubre la identidad, nos dio la identidad de hijos ricos, y bueno, básicamente
Eso es. Gracias.